Imagino, mis hermanos, que en algún punto ya observaron algún que otra película. Es evidente hoy en día en nuestra sociedad que lo consumimos. Vieron que regularmente las películas tienen una trama, un desarrollo y un desenlace. Bien, las películas habitualmente comienzan con una trama sombría en donde se nos relata un problema, donde se nos cautiva con un dolor o una pérdida, para luego poder contarnos cómo se van desenvolviendo esas circunstancias y se van desarrollando básicamente eh, la vida de nuestros personajes. Y regularmente estas películas, estas historias terminan en un final feliz. Bien, en esta mañana, mis hermanos, veremos algo similar. Vamos a comenzar en una primera parte de este filme, en donde vamos a ver la parte, por así decirlo, triste, la parte conmovedora. Y en la mañana de hoy, mis hermanos, voy a comenzar a exponer de el libro de Ruth en una serie de 4 sermones y comenzaremos el día de hoy con el capítulo número 1. Veremos, mis hermanos, la historia de una familia en este primer capítulo. Y posteriormente en los siguientes capítulos veremos cómo nuestro Dios opera y obra en la vida de 3 personas de forma soberana y omnipotente, hilando, mis hermanos, aún en esos pequeños detalles, su obra poderosa. ¿Para qué? Para que su gloria sea exaltada, mis hermanos, y por sobre todo sea cumplida su misión. De modo, mis hermanos, que en esta mañana veremos la mano de nuestro Señor Jesucristo, la mano de nuestro Dios, obrando aún en nuestras circunstancias para su gloria y para su honra. Ya que en este primer capítulo, mis hermanos, hay una escena de dolor, hay una escena donde hay un problema. Pero en medio de este problema, mis hermanos, se destaca algo, y es a nuestro personaje, a Ruth, que se refugia bajo el Dios vivo y verdadero. Y he puesto, mis hermanos, como título a este sermón, Esperanza en la ruina, y vayamos a leer nuestro texto. Ruth capítulo 1, veremos los 22 versículos. Dice así: Aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Aconteció en los días en que regobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelet y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus nueras: Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo, y que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: No, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: Volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido.
si dijera que tengo esperanza, si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejaríais vosotras de casaros por eso? No, hija mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no la insistió más. Y caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver. El Señor, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la Moabita. Regresando hacia de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y aquí, mis hermanos, nuestro texto. Nuestro texto, la cual estaremos viendo en 4 puntos. Primer punto, del versículo 1 al versículo 5, cuando la vida se desmorona. Segundo punto, del versículo 6 al 14, cuando se deben tomar determinaciones difíciles. Del versículo 15 al 18, el tercer punto, cuando la fe se manifiesta con valentía. Y el cuarto punto, del versículo 19 al 22, cuando la amargura encuentra un nuevo comienzo. ¿Cuál es el contexto, mis hermanos, de nuestro texto? Ruth consta de solo 4 breves capítulos. Y en este libro, en este breve libro, nosotros podemos encontrar enseñanzas poderosas, mis hermanos. De hecho, contiene varios mensajes. Entre ellas se nos presenta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y explica su descendencia del linaje de David. Algunos comentaristas sostienen que el propósito principal de este libro es justamente señalar esta genealogía. Pero pienso, mis hermanos, que este no solamente es el propósito del libro, sino más bien el libro de Ruth es importante también en relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Sin este pequeño libro, mis hermanos, nosotros no podríamos conectar la casa de David con la tribu de Judá. Este libro, mis hermanos, es un eslabón importante en la cadena de las Escrituras, ya que comienza en Génesis, llega hasta el establo de Belén, la cruz, la corona y el trono de David, en el que algún día nuestro Señor Jesucristo se sentaría. Esta es una de las razones más que importantes y claras por la que Ruth es incluida, mis hermanos, en el canon de las Escrituras. Y como por detrás del telón se observa, mis hermanos, de forma soberana a nuestro Dios, tejiendo cada uno de los eventos, conduciendo cada uno de los obrares. ¿Para qué, mis hermanos? Para llevar a cabo su obra perfecta, para llevar a cabo su plan glorioso de redención. Hablando del autor, no se nos dice en nuestro texto, en el libro, la identidad del autor. El Talmud judío atribuye este libro como autoría al profeta Samuel. El problema con esta posición es que, mis hermanos, entra en conflicto con algunos detalles que nosotros encontramos a lo largo del libro. Como por ejemplo, Samuel vivió en la parte final del periodo de los jueces. Y en nuestro texto, en el capítulo 1, versículo 1, nosotros encontramos que el autor parece asumir que ese periodo ya había terminado. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Además, cuando nosotros vamos al libro
al final del libro, encontramos a David mencionado en el capítulo 4, versículo 17, donde se dice que le dieron nombre las vecinas diciéndole: ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. David, mis hermanos, para ese entonces ya era una figura conocida. Aparentemente ya era rey y por eso era conocido. Esto nos lleva a pensar, mis hermanos, que entonces no fue Samuel quien escribió el libro, porque ya Samuel había muerto cuando David fue coronado como rey en 1 Samuel 28:3. El autor, mis hermanos, pudo haber sido alguien que tenía acceso a la genealogía de David. Quizás haya sido un escriba, si bien, mis hermanos, no lo sabemos y asumimos nada más como información estas cosas. Dicho esto, mis hermanos, desglosamos ahora nuestro primer punto, cuando la vida se desmorona, del versículo 1 al 5. Dice el capítulo 1, versículo 1: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Este versículo, mis hermanos, abre el libro de Ruth y abarca ya mucho, mis hermanos. ¿No les pasó a ustedes que estando en Facebook, en Instagram, les apareció la publicación de Intapua Noticias y una de sus informaciones en donde aparece el título, donde de forma breve y concisa ya nos cuenta básicamente todo lo que pasó? Ya nos dice qué sucedió, dónde sucedió, qué pasó, en qué lugar, en qué momento. Bueno, en este primer versículo, mis hermanos, nosotros encontramos de forma sorprendente al Espíritu Santo, mis hermanos, como un reportero maravilloso. En este primer versículo ya nos da el momento y el lugar de los hechos, el momento cuando los jueces gobernaban. Aquellos tiempos, mis hermanos, fueron días oscuros para el pueblo de Israel. Si bien quizá hayan sido los días más oscuros de la nación de Israel, recordarán, mis hermanos, que el pueblo de Israel había estado bajo el yugo de la esclavitud en cautiverio en Egipto. Y Dios les había redimido, mis hermanos, de forma maravillosa, con sangre y con poder. Les había guiado a través del desierto, luego les condujo a la tierra prometida. Y uno pensaría, mis hermanos, que las nuevas generaciones de aquel pueblo que entró en la tierra prometida recordarían las maravillas que Dios había hecho con el pueblo. Pero, mis hermanos, ¿qué, qué piensan ustedes? No lo hicieron. El libro de los jueces cuenta una historia triste y sórdida de un alejamiento del pueblo de Israel para con Dios, de cómo un pueblo comenzó sirviendo al Dios vivo y verdadero y luego se apartó de él hacia la idolatría y a la corrupción moral. Y de hecho, unas hojas atrás en Jueces capítulo 21, versículo 25, podemos encontrar que nos dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y es así que nuestro libro, el libro de Ruth, encaja, mis hermanos, en este periodo, en el periodo de los jueces. Los incidentes que se registran aquí ocurren en el contexto oscuro de los jueces. Pero en medio, mis hermanos, de aquella oscuridad, en medio de aquella tiniebla, mis hermanos, siempre hay una luz. Así escribe nuestro Dios, ¿no es cierto? Él escribe la historia de nuestra salvación sobre el fondo negro de nuestro pecado. Y puso, mis hermanos, esta hermosa historia sobre el fondo negro de la época de los jueces. Esta es la imagen que tenemos nosotros en este primer versículo, en los días en los que gobernaban los jueces. El momento. Ahora no solo eso, sino que también nos dice el lugar. ¿Cuál era el lugar? El lugar era Belén de Judá. El significado del nombre Belén de Judá es interesante, mis hermanos. Belén significa casa de pan y Judá significa alabanza. Es un lugar maravilloso para vivir, ¿no lo creen? La casa de pan y alabanza. Y un hombre nos dice que fue de Belén de Judá, fue a residir a los campos de Moab. Él y su esposa y sus hijos viven en la casa de pan y alabanza, pero se van a residir al país
de Moab. Y para dimensionar, mis hermanos, Moab quedaba a 150 kilómetros de Belén de Judá. Para hacer una imaginación, más o menos queda de aquí hasta San Juan Misiones, aproximadamente, San Juan Bautista Misiones, aproximadamente. Ahora, mis hermanos, dicha ciudad de Belén de Judá a Moab no solamente quedaba en línea recta, sobre una carretera firme y sólida. No, había terrenos áridos, desérticos, montañas y por sobre todo un mayor obstáculo, que en medio de estas dos ciudades se encontraba el Mar Muerto. Por lo tanto, podemos dimensionar, mis hermanos, que esta familia sufría una carencia, por eso decidió ir a aquella ciudad donde quizá había algo más que donde no había en Belén. Ahora, Moab, mis hermanos, ¿qué es de este pueblo? Un pueblo pagano, marginado, que no destaca mucho en la palabra de Dios. Aunque hay algo en la palabra de Dios acerca de Moab, en Salmo 108, versículo 9, donde nos dice, Moab es la vasija en que me lavo las manos. ¿Y qué representa, mis hermanos, el lavamanos? ¿Qué representa el lavamanos? El lavamanos, mis hermanos, es donde nosotros vamos y lavamos básicamente nuestras manos. Lavamos nuestras manos impuras y desinfectamos todo lo malo que pueda tener nuestras manos. Bueno, de esta manera el Salmos nos revela cómo Dios consideraba a Moab. Moab es la vasija en que me lavo las manos. Y no solamente eso. Deuteronomio capítulo 23, en el versículo 3 nos dice algo más acerca de este pueblo. Dice en el versículo 3, ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Aunque no fueron a porque no fueron a vuestro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. 400 años aproximadamente, mis hermanos, por lo menos este pueblo estaba maldecido en este texto por parte de nuestro Dios. El pueblo de Israel, mis hermanos, por tanto, no veía con buenos ojos a este pueblo. Este pueblo moabita era un pueblo que adoraba a muchos elementos de la naturaleza. Y ahora hay algo interesante, mis hermanos, que debe llamarnos la atención. El autor hace varias veces, mis hermanos, énfasis en quién era Ruth. En el capítulo 1, versículo 22 dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita. Y lo destaca nuevamente en el capítulo 2, versículo 2, donde dice a Ruth la moabita le dijo a Noemí. En el versículo 6 dice, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita. En el versículo 21 del mismo capítulo dice, Ruth la moabita dijo. En el capítulo 4, versículo 5, se nos dice, entonces replicó vos el mismo día que compren las tierras de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Y en el versículo 10 del capítulo 4 nos dice que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita. Hay un énfasis del autor de nuestro texto, mis hermanos, que él quiere destacar, y es que ¿de dónde era Ruth? Ruth era de un pueblo que tenía problemas con el pueblo de Israel, y mis hermanos, hay algo interesante, y es precisamente esta mujer, esta moabita, del pueblo pagano, quien halla gracia ante los ojos de nuestro Dios. Versículo 2. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Versículo 4, y ellos se casaron con mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus hijos y de su marido. Ha llegado, mis hermanos, la tragedia a esta familia. Noemí no solamente se quedó sin su marido, sino también ha perdido a sus dos
hijos. Ahora, el libro, mis hermanos, no nos da detalles de la vida familiar antes de estas muertes. ¿Y esto por qué? Porque no es la parte importante de la historia, mis hermanos, que él quiere destacar. Este libro está marcado por diálogos que estaremos viendo en el libro, en el resto de la historia. El texto, mis hermanos, no contiene ninguna referencia de qué fue de la experiencia de Noemí, de qué fue la experiencia de Orfa o de Ruth ante la pérdida de sus respectivos maridos, ante la muerte de sus seres queridos. El autor, mis hermanos, sencillamente nos quiere dejar el punto del desamparo en la mente de estas mujeres. Estas tres mujeres, mis hermanos, ahora se encuentran viudas y el autor no amplía para hablar si el traslado de esta familia de Belén a Moab había sido correcto. Tampoco se detiene a explicar si los matrimonios de sus dos hijos fue lo mejor. No se detiene a observar si las esposas de sus mujeres, las moabitas paganas, fueron la mejor decisión. Podemos decir mucho acerca de estas cosas, mis hermanos, pero no es la intención del autor. Sencillamente nos quiere decir que ellas habían quedado solas y que dos de ellas eran moabitas. Ese es el énfasis que nosotros encontramos en nuestro texto, que estas tres mujeres se quedaron viudas. Y para aquella época, mis hermanos, las viudas no eran muy bien vistas en las escrituras, como personas que no tienen quien las defienda, ni quien defienda sus derechos. Aquellos tiempos eran tiempos diferentes, eran tiempos distintos a los nuestros socialmente hablando. Quedar huérfano y ser viuda era una situación verdaderamente difícil en aquella situación. Y es así que en Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, nuestro Dios hace y dice, hace justicia al huérfano y a la viuda, porque no era normal que recibieran justicias este tipo de personas. Una viuda pudiera quedarse sin su marido, pero pudiera haber quedado con dinero, con bienes, para poder resolver el resto de sus días, el resto de sus problemas. Pero podía, mis hermanos, este tipo de personas ser presa de abusadores, y uno de esos abusadores eran los fariseos, que ellos arrebataban el dinero de las viudas con motivos supuestamente religiosos. Jesús en Lucas capítulo 18, del versículo 2 al 7, mis hermanos, nos da una ilustración al respecto donde nos dice de una mujer viuda que pedía justicia a un juez. ¿Esto para qué? Para nuestro Señor Jesucristo enseñarnos acerca de la oración. Y esto, mis hermanos, ¿por qué? Porque para aquella época el derecho de las mujeres eran muchas veces pasados por alto en esta sociedad judía. Y en esta sociedad casarse, mis hermanos, tenía mucha importancia para la seguridad de una mujer. La protección que brindaba el matrimonio era crucial para las mujeres, y la esperanza de que una viuda se volviera a casar era algo sumamente anhelado por ellas. Es por eso, mis hermanos, que Dios dejó leyes con miras a proteger a las viudas. Y encontramos en nuestro texto que Noemí se encuentra en esta situación. Se encuentra viuda en una situación difícil con sus nueras, sin esposo, sin sus hijos, sin seguridad económica, teniendo dificultades para obtener su alimento, el día al día. El panorama, mis hermanos, es difícil. El panorama es sombrío y es desolador para estas mujeres. Ahora, mis hermanos, en medio del sufrimiento de estas mujeres y aún en medio de nuestros sufrimientos, no significa que la ausencia de Dios sea prolongada. Y así, mis hermanos, comenzamos nuestro segundo punto en el versículo 6, cuando se deben tomar determinaciones difíciles. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dando alimentos. Y sin más preámbulos, ellas salieron pues del lugar donde estaban y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá.
En el versículo 5, mis hermanos, nosotros encontramos el desamparo para estas mujeres. Estas mujeres se quedaron sin sus compañeros de vida. También debemos traer a memoria el hecho de que estaban en una situación carenciada y de necesidad. No tenían cómo suplir estas cosas. Y al saber, mis hermanos, que en Belén de Judá había nuevamente alimento, les mueve a partir hacia allá. Hacia allá ellas van, solas, sin sustentos. Empiezan a caminar estas tres mujeres en busca de mejor suerte. Lo siguiente que nosotros encontramos en nuestros textos es dos intentos de Noemí de convencer a sus nueras de que no sigan con ellas, que se vuelvan a la tierra de Moab, a su tierra y a sus familias. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus nueras: Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Noemí, mis hermanos, les dice a ellas que se quedaran en la tierra de Moab. Pueden volver a casarse con su propia gente, pero si subieran con ella, mis hermanos, no tendrían ninguna oportunidad. Aquí están estas tres mujeres, mis hermanas, de pie en tierra de Moab, en la encrucijada. Pero ¿de dónde, mis hermanos, viene esta bendición que dice Noemí a sus nueras? Bueno, en el versículo 8 ella les dice que el Señor tenga misericordia de vosotras. Y en el versículo 9 que el Señor os conceda que halléis descanso. Noemí estaba convencida de algo, y es que la paz y la bendición, mis hermanos, doméstica es una bendición de Dios. Él es quien la da. A Él hay que pedirles. Nosotros podemos asumir que nosotros podemos merecerla, nosotros podemos decir que la exigimos a Él como un derecho porque de alguna manera la merecemos, pero no es así. Si nosotros la tenemos, mis hermanos, debemos darle gloria a Él porque solamente Él nos la puede dar, solamente Él puede concedernos la bendición. Noemí estaba consciente de esto y Noemí prácticamente se despide de ellas con estas palabras. Ahora bien, sus nueras, mis hermanos, no reciben con gozo esta propuesta. Y prosigue en el versículo 10 y le dijeron: No, Noemí, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Mas Noemí insiste y le dice, versículo 11: Volveos, hijas mías. ¿Por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? La ley mosaica, mis hermanos, era clara y decía que cuando un hombre moría, el pariente más cercano debía casarse con su esposa. Si tenía un hermano, era él el quien debía casarse con ella. Esta era una ley un tanto extraña y la veremos más adelante en otros sermones del mismo libro, porque este libro también trata, mis hermanos, de aquel pariente redentor. Así que aquí Noemí les habla, mis hermanos, a sus nueras con franqueza, les explica las cosas como son. Chicas, si ustedes vienen conmigo, nunca podrán casarse. Mi pueblo no podría identificarse con ustedes, que son moabitas. Serían ustedes parias para con el pueblo, porque no tenemos tratos con ustedes, pueblo pagano. Y le dice en el versículo 12, volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera yo que tengo esperanza, si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarías vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Es evidente, mis hermanos, para este punto que Noemí no estaba recordando que ella tenía un pariente cercano en Belén de Judá, más cercano que pudiera redimirle. Y como siguiente, y como un segundo en la línea de redención, también se encontraba vos, que estaba, mis hermanos, en la lista también como para poder redimirle a ella.
Noemí no quería, mis hermanos, que ellas le sigan porque ellas no podrán tener descendencia. Es eso lo que ella ve. Pero lo que nuestro Dios ve, mis hermanos, de forma soberana es absolutamente lo contrario. Noemí temía, mis hermanos, que no hay esperanza de descendencia para sus nueras. Mas Dios, mis hermanos, de forma soberana estaba guardando a vos en Belén de Judá para Ruth, como lo veremos en nuestro texto. Incluso a pesar de él no ser el inmediato redentor en la línea de su familia, mis hermanos, Dios lo estaba preparando. Y en este momento hago paréntesis, mis hermanos, y quizá vos estaba diciendo, hey, pero aquí en Belén de Judá no hay para mi esposa. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir a otra iglesia a buscar? No. Dios de forma soberana, mis hermanos, prepara cada uno de nuestros planes. La expresión de amargura de Noemí, de la mano de Jehová ha salido contra mí, es un argumento, mis hermanos, para que no se queden con ella, sino que para que ellas, mis hermanos, fueran a su tierra porque iban a sufrir las consecuencias. Eso es lo que ella pensaba. Mas a pesar, mis hermanos, de esas palabras crudas de Noemí, y entendiendo el contexto de esas nueras moabitas, destacamos algo, mis hermanos, en el versículo 14. A Ruth no le convencieron los argumentos de Noemí. Dice el versículo 14, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, que Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. La expresión se quedó con ella, mis hermanos, es la misma expresión que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, hablando del vínculo que encontramos del hombre al separarse de su padre y su madre y unirse a su mujer. Es una unión fuerte, mis hermanos, la que hay entre Ruth y Noemí. Tiempos difíciles estaban atravesando estas mujeres, mis hermanos. Tiempos de incertidumbre. Tiempos en donde, mis hermanos, la prueba trae la verdadera fidelidad. Y esta, mis hermanos, y en esta se debe tomar determinaciones difíciles. Ruth había mostrado una fidelidad increíble a Noemí y había tomado, mis hermanos, por sobre todo una determinación importante de seguir a Noemí muy a pesar de lo que le esperaba a ella como moabita en el pueblo de Israel. Y llegando a este punto terminamos el punto 2 y comenzamos el punto 3, cuando la fe se manifiesta en valentía. Versículo 15. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tras tu cuñada. Noemí está dando nuevamente una exhortación a Ruth. Y es puntual ver nuestro contexto, mis hermanos. Jueces, en el capítulo 10, versículo 6, dice que los dioses de los moabitas eran muchos. Noemí le está diciendo a Ruth, Ruth, vuélvete a los muchos dioses que tienen allí. ¿Eran las alternativas entonces que Ruth tenía? Escoger nuevamente a los dioses, a los tantos dioses de Moab, volver a la vieja vida, a su comodidad cultural, como puede que haya determinado Orfa, por eso volvió a su pueblo, o seguir a Noemí y seguir a su verdadero y único Dios. Algo, mis hermanos, para este punto pienso yo que Ruth ya había escuchado. Quizá en una de esas tardes, noches, Elimelech o Noemí había comentado de las grandezas de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, sacándolo de la esclavitud, haciéndole cruzar el Mar Rojo, guiándole con una nube de fuego en la oscuridad y nube de una nube grande durante el día, mis hermanos. Algo Ruth había escuchado ya, pienso yo, para este momento, mis hermanos. Había escuchado de la grandeza del Dios de Israel, las maravillas que él había hecho para con su pueblo, mas no lo sabemos. No sabemos esto a ciencia cierta, mis hermanos, pero sí sabemos algo por nuestro texto, y es que Ruth tomó una determinación, y esta es la de seguir a Noemí, y no solo eso. Versículo 16. No insistas, le dice Ruth,
que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Aquí vemos a una mujer, mis hermanos, hablando a palabras profundas. Vemos, mis hermanos, una devoción y una convicción de fe fuerte personal. No me ruegues, le dice a Ruth a Noemí, que te deje y que me aparte de ti. Mi identificación ahora es contigo, es sumamente fuerte. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y no solamente, mis hermanos, esto demuestra un amor grande hacia su suegra, sino que también nos muestra el amor que Ruth tenía hacia el Dios de Noemí. Ruth tomó una determinación y su fe estaba siendo manifestada, mis hermanos, en valentía, muy a pesar de ella ser moabita y lo que le esperaba en Israel. Versículo 17. Donde tú mueras, prosigue ella, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Esta es la determinación de Ruth, una verdadera determinación por Dios. Y hoy en día, mis hermanos, tristemente nos encontramos ante una realidad, y es la realidad en que muchos creyentes se gozan de haber recibido esa salvación, se gozan de haber recibido las bendiciones del Dios Todopoderoso, prometen servirle, mas no le cumplen. Y lo que nosotros necesitamos hoy en día, mis hermanos, son personas, son creyentes que tomen verdaderas determinaciones por Dios, tal como la tomó Ruth. La determinación de ella fue del tipo en donde le dice: donde tú vayas, iré yo. En otras palabras, le dice a Noemí: he decidido ir contigo y voy a ir contigo. No usaré este suceso, esto, como pasaporte solo para entrar a Palestina y gozar del bien que ahora sé que hay ahí. No, no solamente creeré en Cristo porque Cristo me puede salvar del infierno. No, ella le dice: y donde tú vivas, yo viviré. En otras palabras, no solo iría con Noemí, sino que también se identificaría con ella, aceptaría su pobreza y ahora llevaría su mismo nombre. Le dice: tu pueblo será mi pueblo. Abandono mi pueblo, abandono mi idolatría, me identifico con el pueblo de Dios. Y para este momento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no podemos decidirnos, no podemos determinarnos por Dios a menos que nos identifiquemos con el pueblo de Dios. De otra manera sería imposible, mis hermanos. Y Ruth lo sabía. Ella dice: dices que seré una paria. Bien, de acuerdo, seré una paria, pero tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth había, mis hermanos, conocido al Dios vivo y verdadero. Y qué determinación, mis hermanos, la suya, conociendo su contexto. Y no solo eso diría, sino que también recalcaría: donde tú mueras, yo moriré. Ruth no solamente dijo que donde muriera Noemí, ella también moriría, sino también que allí seré sepultado. Ella pudo haber dicho: cuando tú mueras, Noemí, yo voy a regresar de vuelta a mi pueblo. Yo voy a regresar de vuelta a mi tierra. No, esto no dice ella. Ella dice: mi compromiso no es solamente contigo, Noemí. Mi compromiso es con tu Dios. Por eso, donde tú seas enterrada, yo seré enterrada. También, aunque tú hayas muerto, yo seguiré fiel a tu Dios. Eso es lo que ella está diciendo, mis hermanos, es una verdadera fe traducida en valentía, y añade: y así me haga el Señor, y aún más, si solo la muerte nos separa. Qué fe, mis hermanos, la de Ruth. Ella dijo: no tomé esta determinación por una hora, por un día, por esta mañana. Yo tomé, mis hermanos, yo tomé esta determinación, dice Ruth, para el tiempo y la eternidad. Y ante esta situación, mis hermanos, ante esta determinación de Ruth, Noemí dice en el versículo 18: al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no la insistió más. Ruth, mis hermanos, entendiendo su contexto de moabita, lo perdía absolutamente todo en Belén de Judá. Ella era una pagana que sufriría, mis hermanos, el desprecio de un pueblo. Ella dejaba sus costumbres,
dejaba su familia, dejaba su pasado, su comodidad. Pero su fe, mis hermanos, su fe era genuina por el Dios de Noemí. Su determinación no era solo un acto de amor por Noemí, sino una verdadera fe que estaba siendo traducida, mis hermanos, en valentía. Dejo todo y sigo a tu Dios. Y de esta manera terminamos nuestro punto número 3 y comenzamos nuestro punto número 4 cuando la amargura encuentra un nuevo comienzo. Versículo 19. Caminaron pues las dos hasta llegaron a Belén. 150 kilómetros después, mis hermanos. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, que significa agradable. Llamadme Mara desde ahora, que significa amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio para mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Y regresaron así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En la primera parte, mis hermanos, de nuestro capítulo, nosotros vimos que Noemí quedó desamparada, quedó sin su esposo, quedó sin sus hijos. Y ahora, mis hermanos, nosotros vemos a Noemí que se sentía también desamparada de Dios. No solamente que ya había perdido a sus familiares, sino que también dice que Dios estaba en contra de ella. Dos mujeres habían regresado desprotegidas a Belén de Judá. Dios las había hecho regresar con las manos vacías, o eso es lo que Noemí concluye. ¿Y acaso, mis hermanos, Noemí no estaba viendo algo extraordinario que estaba pasando al lado de ella? Una mujer pagana, mis hermanos, una moabita, había decidido, había determinado seguir al Dios de Israel de una manera fiel. No todo era amargura, Noemí. No todo estaba, no estaba volviendo Noemí con las manos vacías a Belén de Judá. En el capítulo 2, como veremos en el próximo sermón, se nos muestra, mis hermanos, que Ruth se presenta ante vos y y vos se le declara a Ruth diciendo que él ya sabía todo lo que Ruth había pasado y todo lo que él había hecho por su suegra Noemí. Esto nos quiere decir, como nos revela nuestro texto, mis hermanos, que la noticia ya había corrido. El chisme rápido. Mas Noemí, mis hermanos, no entendía el proceder de Dios. Y en última instancia, sino más bien atribuía todo lo que le pasó como un castigo de parte de Dios. Y esto, mis hermanos, haciendo paréntesis nuevamente, es muy peligroso para nuestras vidas. Si nosotros nos dejamos atrapar por el descontento personal y nos quedamos con lo negativo de si tan solo me hubiese salido así, si tan solo no hubiese salido así mi trabajo, el colegio, la facultad, si tan solo no hubiese pasado así. Mis hermanos, nada sale como yo quiero si este es nuestro pensamiento. Si nada resulta como yo planifico, no nos permite ver, mis hermanos, la mano poderosa de nuestro Dios obrando aún en esas pequeñas cosas que suceden hacia nuestro alrededor. Por lo tanto, mis hermanos, haciendo paréntesis, tengamos cuidado de esta cuestión. Noemí, mis hermanos, no tiene todo el texto que nosotros tenemos ahora mismo para poder observar lo que Dios estaba haciendo para con su vida. Y en el capítulo 4, acompáñeme, en el versículo 21 se nos muestra algo que sucedería con esta historia. Y se nos dice, Salomón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. En última instancia, mis hermanos, no se trata únicamente de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de Noemí, de Ruth y de lo que va a estar haciendo en la vida de vos. Se trata, mis hermanos, de la historia de redención que Dios estaba
planeando de forma soberana. Se trata, mis hermanos, de eventos que van a seguir ocurriendo después de la historia de Noemí, de Ruth y de Boz. De hecho, mis hermanos, nosotros sabemos más de lo que este autor escribió en el libro de Ruth. Sabemos, mis hermanos, que el autor escribió que David vendría como descendencia de Noemí. Más nosotros, mis hermanos, sabemos que de Noemí no solamente vendría David, sino que vendría Jesucristo, nuestro Señor. Dios, mis hermanos, con esto nos está contando qué cosa, que Él hace cosas de forma soberana, omnipotente, omnisciente, y de esta manera Él actúa. John Piper, el pastor John Piper, comentando acerca de estas cosas, dice: ¿qué dirías, Noemí, si tan solo pudieras ver una fracción de las miles de cosas que Dios estaba haciendo en medio de las amargas providencias que ella estaba experimentando? Y si Noemí pudiera ver que parte de lo que Dios estaba haciendo era conformar una genealogía para el Mesías que estaba humillando al mundo, que humillaría al mundo, incluyendo a una moabita gentil. Y si tan solo pudiera haber visto que de Ruth nacería un hijo varón, que sería el abuelo del más grande rey de Israel, y que este rey de Israel sería el antepasado del rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo, rey del universo. Si tan solo Noemí pudiera haber visto esto. Mis hermanos, en su historia ya latía el corazón del Evangelio. Así como Ruth, la extranjera, fue acogida por la gracia al pueblo de Dios, Cristo, mis hermanos, vendría a acogernos a nosotros pecadores de toda nación, de todo pueblo, de toda lengua, como sus hijos. La historia comienza, mis hermanos, con una familia rota por la necesidad y la muerte. Noemí lo ha perdido todo: su tierra, su esposo, sus hijos. Ruth, su nuera, aquella extranjera moabita, no tenía ninguna obligación de seguirla, pero toma, mis hermanos, una determinación sorprendente. Abandona su pasado, abandona su cultura, abandona sus dioses, abandona su tierra para unirse al pueblo de Dios, aquel Dios único y verdadero. Esta historia, mis hermanos, aunque ocurre siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya anticipa la gracia escandalosa del Evangelio, mis hermanos, salvando a personas que no lo merecen. Ruth, una moabita de un pueblo rechazado por Israel, es recibida no solamente como una extranjera tolerada, sino que es una mujer plenamente incluida en la familia de Dios, tanto espiritual como literalmente. Ella no solamente será aceptada, mis hermanos, sino que se convertirá en parte de la genealogía del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, como nos narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 5. Y de esta manera también nosotros, mis hermanos, estábamos separados de Dios. Éramos como Ruth, separados del pueblo de Israel, pueblo pagano, en nuestro pecado, en nuestros delitos y pecados, pero es fiel recordar lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, si estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No merecíamos nada más, mis hermanos, que el rechazo por nuestro pecado. Pero en Cristo, mis hermanos, Dios se acercó a nosotros. Jesús es el verdadero redentor de nuestras vidas. Vino Él a buscarnos para unirnos a su pueblo por su gracia, por su misericordia, no por nuestros méritos. Jesús tomó, mis hermanos, nuestras ruinas y nos dio una nueva esperanza sobre sí. Nos ofrece un nuevo comienzo, una nueva identidad y una nueva esperanza en Él.
Así como Ruth, mis hermanos, se aferró a Noemí y al Dios de Israel, con fe sincera, nosotros somos llamados a aferrarnos a Cristo diciendo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y para ti, mi amigo, mi amiga, que estás escuchando esto por primera vez o te está conmoviendo estas palabras por primera vez, si estás quebrantado, si estás vacío, si estás triste, en esta condición aún hay esperanza para ti. En Cristo aún hay tiempo. Si vienes como Ruth de un pueblo que era pagano, de servir a otros dioses, hay gracia suficiente para ti. Dios no rechaza a aquellos que vienen a Él, mis hermanos. Y Él sigue llamando a pueblo que no era pueblo, y esta es la buena aventura. Mis hermanos, Él sigue llamando a pueblo que no es pueblo para que sean herederos de la salvación. Y observen esta misericordia, mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, donde nos dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Y esta es la buena noticia del Evangelio, mis hermanos, por la cual debemos gozarnos. No es, mis hermanos, este Evangelio no es para fuertes que se hayan creído algo en sí mismo, sino son para los extranjeros, para aquellas viudas, para aquellos desamparados, para aquellos pecadores que ponen su fe en Cristo, nuestro Señor, y al Dios que redime a pecadores. Dicho esto, mis hermanos, y concluyendo, mi hermano cristiano confía en la fidelidad de Dios en medio del dolor. Confía en la fidelidad en Dios en medio de tu circunstancia. Y cuando esto, practica la lealtad y el amor tal como Ruth, reflejando aquí al carácter de Cristo revelado, mis hermanos, en las Escrituras. Y recuerden, hermanos cristianos, recuerden que la historia aún no ha terminado. Dios aún lleva a cabo su obra de redención y en esto debemos confiar. Y a ti una vez más, no cristiano, que aún no has profesado fe en Cristo. La historia de Ruth nos muestra a Dios recibiendo a extranjeros y a marginados. Por lo tanto, no importa tu pasado, Dios te invita a formar parte de su familia por la fe en su Hijo amado Jesucristo. Debes reconocer tu pecado, debes reconocer que has fallado ante tu Dios, aquel Dios que te ha creado, y creer en Él como tu único y suficiente Salvador. Y en este tiempo aún hay esperanza. Nos ponemos en pie, mis hermanos.